Hola, buenos días. En este vídeo pues voy a hablar de un resumen que he puesto en el grupo de Telegram de las fórmulas que se utilizan en trigonometría esférica para resolver triángulos esféricos. La justificación la podéis encontrar en uno de mis blogs, las justificaciones de esas fórmulas, que concretamente es este que veis aquí. A ver si lo puedo resaltar. Este es el URL de uno de las entradas de este blog en la que me voy a basar para hacer este vídeo. Y si buscáis otras entradas con la palabra clave navegación astronómica, trigonometría esférica, vais a encontrar estas justificaciones. Yo aquí en este vídeo me voy a limitar a mostrar, a presentaros el resumen de esas formulitas. Esas fórmulas se llaman fórmulas de Bessel y se organizan en 4 grupitos, 1, 2, 3 y 4, que veréis que tenemos mucho margen para resolver un mismo problema de varias maneras, ¿vale? La notación que utilizamos es, pues dada una esfera, una superficie esférica, que puede ser cualquiera, es decir, puede ser en nuestro caso o bien la esfera celeste o bien la propia superficie esférica de la Tierra. Las fórmulas se aplican igualmente como a cualquier otra superficie esférica. Aquí tenéis el triángulo esférico. Ya sabéis que un triángulo esférico está formado por lados, naturalmente lados que no son rectos, sino que son arcos de círculos máximos. Y los lados pues son el lado AB, el lado BC y el lado CA. La medida de estos lados no son longitudes, sino que son amplitudes angulares, puesto que son arcos de círculos máximos. Y luego tenemos los ángulos los ángulos internos de ese triángulo, que por supuesto también son medidas angulares, asociados a los vértices A, B y C. Lo que voy a deciros es algo muy práctico, que en general pues os recomiendo que se haga cuando se resuelva un triángulo esférico, y es que si este es el vértice A, entonces denominemos al lado opuesto, que sería el BC, como A, pero con una minúscula. Es decir, esto sería lo mismo que A. Aquí, BCA. Con la misma letra que el vértice enfrentado, ¿vale? Si este es el vértice B, pues este será el lado CA, pues también lo podemos denominar lado B. Con minúscula. Y si ese es el vértice C mayúscula, los vértices van con letras mayúsculas, este lado enfrentado a C, pues lo denominaremos con la letra C minúscula. Los lados con letras minúsculas y los vértices con letras mayúsculas. Los ángulos internos del triángulo los podemos notar con las letras griegas alfa, beta y gamma. Alfa para la A, beta para la B y gamma para la C. También los podemos notar de otra manera, poniendo siempre el vértice relativo al ángulo, por ejemplo el A. El vértice siempre queda en medio de esta secuencia de letras y seguimos los otros vértices del triángulo poniendo el A en medio en el sentido antihorario, recorriéndolos en el sentido antihorario. Así, por ejemplo, alfa sería lo mismo que decir CA, que es el vértice correspondiente al ángulo, A alfa, y al ángulo también llamado alfa, y B por último, porque es el otro, al hacer la secuencia de vértices, pues es el último que encontramos, C, A y B. Beta también se puede describir, por lo tanto, como
beta también se puede describir, por lo tanto, como A, B y C. A, B, C. El vértice siempre en medio. Y C y el ángulo gamma, que es el correspondiente al vértice C, el ángulo interno que tiene por vértice C, pues sería B, C y A, siempre recorriendo esto en el sentido de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, la notación que utilizamos es muy importante porque facilita la resolución de los problemas. Dicho esto, aquí podéis ver, he puesto un volcado de pantalla de lo que tengo en la entrada del blog que os he comentado. Aquí está la notación que os acabo de describir y podemos escribir los 4 grupos de Bessel de una forma muy sencilla. No es difícil recordar el primer grupo de Bessel. Permitidme que os ponga aquí un dibujito. Este sería el triángulo, ¿no? ABC. Esto es la esfera celeste. O cualquier superficie esférica, da igual, ¿eh? Esto hemos dicho que era A, esto es B y esto es C. Esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. Vale, pues entonces, fijaros bien, en la fórmula número 1 del grupo 1, veis que empezamos escribiendo coseno de A. A es ese lado. Bien, pues entonces tenemos el producto, para recordarlo, el producto de cosenos de los lados, de los otros dos lados, de B y de C. Luego hay una suma con un producto de senos de estos dos mismos lados, B y C. Y se multiplica finalmente por el coseno del ángulo que corresponde al vértice A, del ángulo interno que corresponde al vértice del ángulo, vértice central A, que es alfa. Bueno, y así tenemos la primera de esas fórmulas, la número 1. Si cambiamos el orden de las letras, tenemos la 2 y la 3. Vale. El grupo 2 de Bessel, también llamada fórmula de los senos, es muy fácil de recordar, fijaros. Es una triple igualdad donde hay un cociente de senos. Aquí ponemos A y debajo ponemos el ángulo que corresponde a A, que es alfa. Luego ponemos seno, otro cociente de senos y otro cociente de senos. Si aquí hemos puesto la A, pues podemos la B aquí y aquí la beta, aquí la C y aquí la gamma. Y luego las igualdades. Muy fácil de recordar. Es una triple igualdad, porque bien podemos enlazar estos dos miembros de la primera igualdad, ¿veis? Estos dos, o estos dos, o bien el primero y el tercero, según nos convenga. El grupo 3 de Bessel ya es un poquito más difícil de recordar, de memorizar, porque aparecen más términos. En particular aparece la cotangente de alfa, ¿vale? También se llama fórmula de las cotangentes. Voy a borrar esto para no entorpecer el dibujito. Y es conveniente recordar que la cotangente de un ángulo es 1 partido por la tangente. Se define así. De un ángulo, el que sea. Aquí he puesto alfa, pero puedo poner aquí cualquier ángulo. Cualquier ángulo. Es decir, podría poner, por ejemplo, X, ¿no? De cualquier ángulo. La cotangente se define como 1 partido por la tangente.
Y claro, al aplicar esas fórmulas tenemos que despejar la cotangente de, por ejemplo, de alfa, ¿no? Por ejemplo, la cotangente de alfa. Entonces, podríamos, de la número 1 del grupo 3, la cotangente de alfa, pues sería el primer miembro es cotangente de alfa de A por el seno de B, así se manejan estas expresiones, menos el producto del coseno de B por el coseno de gamma. Ya digo que es un poquito más difícil recordar esa fórmula que las otras de los grupos 1 y 2. Y claro, si esto está multiplicado, el seno de gamma, pues dividimos por esa cantidad, por el seno de gamma. Entonces, si eso es la cotangente, pues claro, la tangente es el inverso del segundo miembro, es decir, el seno de gamma. Y en el denominador ponemos lo que en la igualdad de arriba estaba en el numerador. Cotangente de A. Y bueno, para que veáis un poco el manejo de estas expresiones, de estas ecuaciones, por el coseno de gamma. Bueno, y así, con las demás, con la 2, la 3, la 4 y la 5 del grupo 3 de Bessel. Si pasamos ahora a la siguiente, tenemos el grupo 4 de Bessel, que es muy parecido al grupo 1. Es parecido al grupo 1, sin embargo, en lugar de haber aquí lados, están los ángulos. Y en lugar de haber aquí un ángulo en el último factor del segundo miembro del segundo término de los segundos miembros, hay un lado. Entonces, si volvemos a dibujar el triángulo esférico, C, esto es A, esto es C, según este convenio de notación, esto es alfa, esto es beta y esto es gamma, pues daros cuenta que cuando escribíamos el grupo 1, vuelvo a escribirlo, esto también es fácil de recordar, ya veréis, decíamos el coseno de A es el coseno de A es el coseno de B por el coseno de C, producto de los cosenos de los otros dos lados, más el seno de B también por el seno de C, muy fácil de recordar, las del grupo 1, y por el coseno de alfa, que es el ángulo interno correspondiente al lado enfrentado a, ¿no? Alfa con A, beta con B, ya sabéis, y gamma con C. Bueno, pues ahora podemos escribir algo parecido, pero en lugar de poner A, ponemos alfa. Vamos a ponerlo así, en otro color, para que se vea bien, para que no lo confundáis. Coseno de alfa, igual, pues aquí, en lugar de poner aquí el coseno de alfa, ponemos el coseno de A. Y, ojo, hay un signo que cambia con respecto a la ecuación anterior. Si esto es positivo, no hay nada, pero es positivo, este término, pues es aquí, en esta nueva fórmula, es negativo. Y en lugar de poner el lado B, ponemos el ángulo beta. Y en lugar de poner el lado C, pues ponemos el ángulo gamma. Más, esto es lo mismo, pero cambiando lados por ángulos. Seno de beta por seno de gamma. ¿Vale? Y así tenemos la número 1 de este grupo 4 de Bessel. Con la 2 y la 3, pues pasa lo mismo. Esta es la del grupo 4. Bueno, quizá no es tan útil en navegación astronómica como las fórmulas de los otros tres grupos, pero bueno, pues es conveniente también saberlo. Pasemos ahora en la entrada del blog, os he puesto un ejemplo para aplicarlo a la
navegación astronómica, ¿no? Y concretamente al problema de la ortodrómica. Entonces, lo que hay que hacer, pues es, ya sabéis que siempre estamos dibujando estos triángulos teniendo uno de los vértices en el polo, en uno de los polos. En este caso es el polo norte. Aquí tendremos el B, es el, bueno, esto era A, recordad que era el vértice B, ¿verdad? El A estaría aquí y el A corresponde al punto inicial de la trayectoria y el F pues estaría aquí, que corresponde al punto final de la, bueno, de la derrota, ¿no? Esto sería el A y esto sería el B, el C. Vale, pues esta sería la derrota ortodrómica de I a F. Esta sería la distancia a navegar de I a F. Y aquí tenemos los meridianos del punto I y del punto F. Y por lo tanto, el triángulo en cuestión, nuestro triángulo esférico, tiene por vértices I, P sub n y el punto final F. Esta es la distancia a navegar. Y los lados, como son meridianos, estas líneas amarillas que pasan por los polos, pues claro, si la latitud de este punto, que es el arco de meridiano medido desde el ecuador, es la latitud L minúscula, pues esto será el complemento, este lado que va de ahí al polo norte, el complemento a 90 de la latitud, y este otro será el complemento a 90 de la latitud de F, de la latitud de I, y este es el complemento a 90 de la latitud de F, y esta es la distancia a navegar. Entonces, aplicando las fórmulas generales de la trigonometría esférica, de cualquier triángulo esférico, de cualquier superficie esférica, aquí os lo explico, obtenemos fórmulas prácticas para obtener la distancia a navegar. Aquí con las fórmulas del primer grupo de Bessel, que aquí he puesto un 2, pero es un 1, aquí me he equivocado. Aquí tenemos el rumbo inicial, que es este de ahí. El rumbo inicial sería el que correspondería al lado rumbo inicial, al lado F y PN, ¿no? Y el rumbo final, que correspondería al ángulo P sub n, F, y según la terminología que estamos empleando para los ángulos. Y con las fórmulas de estos grupos, se puede hacer de otras maneras también, obtenemos todo lo necesario, todo lo que nos interesa para calcular la ortodrómica, la distancia a navegar, el rumbo inicial y el rumbo que acabaremos teniendo al final de la ortodrómica. Y recordad que en la ortodrómica, a medida que vamos avanzando, tenemos que ir variando el rumbo. No ocurre como en la loxodrómica, ¿no? El rumbo no lo tenemos que tocar. Acordaros también que la derrota ortodrómica corresponde al camino mínimo que hay sobre la superficie de la esfera entre el punto I y el punto F, entre dos puntos de la superficie de la esfera. No sé si me olvido algo más. Sí, bueno, deciros que en el blog también os he puesto dos vídeos que ya también los he reseñado en el grupo de Telegram con los ejemplos, con ejemplos concretos, con números. Lo podéis ver en la entrada del blog o bien en el grupo de Telegram. Bien lo he puesto. Bueno, pues eso es todo y hasta otra ocasión.